Es porque al final dice la palabra de Dios que la verdad a través de su palabra va a traer libertad a nuestras vidas. Y es por eso que siempre que se tiene la oportunidad se comenta esta parte, que es importante que nosotros leamos la Biblia, porque esta va a ser la que nos muestre el camino que tú y yo debemos de tomar. El día de ayer fui con mi esposa a una fiesta de un profesor y nada más éramos ella y yo como los más jóvenes, entre comillas, porque ya no estamos tan jóvenes, y eran ya personas por arriba de los 60 años, ¿sí? Y empezaron a filosofar, empezaron a decir, y nosotros solamente los escuchábamos, nos quedábamos callados, pero realmente a todo lo que ellos decían tenían mucha razón, pero, porque hablan de autores, de libros, es que yo leí en tal libro y yo así de sopa, ¿no? Yo solamente he leído la Biblia. Y, y llegué a una conclusión porque todas sus filosofías tenían un punto de partida, ¿sí? Y este punto de partida viene de un autor que ellos conocen, pero al momento de tú conocer la palabra de Dios, te das cuenta que Él es el autor de la vida, el autor de la fe, el consumador de la fe, y te das cuenta que todas esas filosofías solamente es una duplicidad o una copia de lo que realmente Dios ya ha hablado en su palabra. Sí, que todo tiene un origen, ¿no? Porque ellos hablan de la maldad, hablaban de que nosotros tenemos que amar, que nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Y empezaron a filosofar de dónde proviene el amor, que el amor comienza por uno. Y efectivamente, si tú y yo escudriñáramos la palabra de Dios, si tú y yo realmente la leyéramos, nos pudiéramos dar cuenta de la importancia que tiene leer la palabra, que todo proviene desde el corazón de Dios, todo proviene de su Biblia, y que si la escudriñáramos nuestras vidas realmente serían otras. Llevamos 2 domingos hablando acerca del Día de Muertos, acerca del Halloween, y al día de hoy yo te quiero hablar acerca del cuidado de Dios. El cuidado de Dios creemos que siempre está con nosotros. Pero hay una parte que yo estaba estudiando en el libro de Números, y es a donde yo quiero indagar, y si tú tienes tu Biblia, sería bueno que la saques, porque vamos a leer muchísimo el día de hoy, porque es importante que tengamos el fundamento bíblico, y el fundamento está en Números 22. Voy a empezar la lectura. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios en Números 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab,
ha enviado a decirme, he aquí este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los anteriores, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Versículo 21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Número 23, y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, pronte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldice a Jacob, y ven execra a Israel.
¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Balac, estamos en el versículo 18. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Versículo 25, entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Números 25. Saltamos al capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de mortandad por causa de Baal Peor. ¿Entendieron la historia o fue mucho texto para ustedes? Que hasta mis ojitos se me hincharon de tanto leer. ¿Entendieron la historia? Si tenemos versículos anteriores de Números 22, tenemos un pueblo que únicamente, el pueblo de Israel, que únicamente le está pidiendo permiso a Balac de cruzar. Dice: danos la oportunidad de cruzar, pero anteriormente ya habían cruzado otro pueblo, ¿sí? Y entonces Balac dijo: no, si yo los dejo pasar, estos me van a terminar conquistando, estos van a terminar haciendo como ellos quieren.
eran numerosos en cantidad. Entonces mandan llamar a Balaam, que Balaam dice, todo lo que tú bendices es bendito y todo lo que tú maldices es maldito. Entonces, mandemos traer a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel y no va a poder pasar. Sí. Pero hay una parte muy importante y es por eso que la verdad nos hará libres. Sí, porque nosotros como cristianos vivimos muchas veces engañados porque no escudriñamos la palabra de Dios y creemos que por tan solo ser cristianos, así como el pueblo de Israel que creyó que tan solo por ser pueblo de Dios iba a estar cubierto y libre de todo mal, ¿sí? Nosotros creemos que como cristianos estamos libres de todas las cosas de este mundo. Pero hay una parte muy interesante. El pueblo de Israel no lo pudo tocar ni no lo pudo maldecir Balaam. ¿Por qué? Porque se lo ordenó el Señor y el Señor dijo, hay una parte que lo puse en negrita pero casi no se vio. Dice en el versículo 21, no ha notado Dios iniquidad en Jacob. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. El pueblo de Israel estaba alineado. Y es por eso que Dios le dice a Balaam, no puedes maldecir a mi pueblo. Y es por eso que Balaam le dice a Balac, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero ¿en qué momento, esta parte es interesante, en qué momento el pueblo de Israel empieza con este castigo por parte de Dios? Porque el Señor agarra ira en contra del pueblo de Israel. ¿En qué momento? Cuando empiezan a cometer fornicación con los moabitas. Y dice, 24,000 fueron exterminados. ¿Qué te habla Dios con esto en esta mañana? Hay unas preguntas muy interesantes que yo les estoy poniendo y yo las hice para que ustedes me contesten, porque mi cabeza a veces no las responde. La pregunta número 1 sería, ¿el pueblo de Israel quería pelear contra los moabitas? Ellos solamente querían cruzar, pero al final Dios les da una indicación. ¿Sí? ¿Cuál fue la indicación de parte de Dios después de haber fornicado y después de haber matado a los 24,000? Elimínalos. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Por qué Balac quería maldecir al pueblo de Israel? Tuvo miedo. Porque sabía que el pueblo de Israel eran muchos y que los iban a exterminar sin ningún problema. Pregunta número 3. Este está interesante. ¿Por qué la ira de Dios fue contra Balaam cuando se fue con los príncipes de Moab? ¿Por qué la ira de Dios se fue contra Balaam cuando se fue con los príncipes de Moab, cuando Dios le había dicho a Balaam que sí fuera? Antes de que se fuera con la asna, Dios ya le había dicho, ve. ¿Por qué Dios agarra ira? Pero porque no tuvo discernimiento de que andaba yendo. No. Porque para eso mandó también al ángel de Dios. ¿No? Ahí me costó trabajo entenderlo porque dije, ¿por qué se enoja Dios si al final está dando la indicación de que vaya? ¿No? Fíjate, le habían prometido a Balaam riquezas para maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam, con temor de Dios, va y busca la presencia de Dios y le dice, ¿qué hago? ¿No? Porque todavía le dice a los madianitas, espérame para que yo pueda escuchar qué es lo que Dios va a hacer. Y entonces fue una vez y les dice, ¿saben qué? No. Y entonces Balac vuelve a mandar a sus príncipes, a unos más acá. Y entonces Balaam
vuelve a acudir con Dios cuando Dios ya le había dicho no. No desobedece todavía. Neció. Neció, fue a preguntarle a Dios lo que Dios ya le había dicho que no. Neció porque a Balaam le movió ¿qué? La avaricia. Ahora, en esta segunda ocasión, porque esto me costó mucho trabajo entenderlo, en esta segunda ocasión vuelve a ir Balaam con Dios y Dios le dice, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Pero después dice, y Dios agarró ira contra Balaam. ¿Tú por qué crees que sea? Porque no iba a decir lo que Balaam iba con la intención de que Dios cambiara su mentalidad para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y por qué llegué a esta conclusión? Balaam se carga su asna y se agarra a 2 criados. ¿Para qué los 2 criados? Y es por eso que Dios agarra ira contra Balaam. Porque Balaam no entendió que sí Dios lo iba a mandar, pero no para maldecir y no para recibir la riqueza. Y Balaam iba totalmente con otra mentalidad. Él dijo, ya de aquí soy, ya Dios me dijo que sí vaya y que únicamente diga lo que el Señor diga. ¿Te puedes dar cuenta? Pudiera parecer que Balaam estaba obedeciendo, pero su corazón y su mente estaba totalmente en las riquezas. Aparentemente, Balaam estaba sujeto a lo que Dios dijera, pero Balaam estaba esperando que Dios cambiara su manera de, más bien que Dios cambiara su decisión de no bendecir, de no maldecir. Balaam dijo, en el momento en el que Dios me diga maldice, yo maldigo y me llevo lo que me corresponde, ¿sí? Entonces, ahí ya quedó claro por qué Dios agarró ira contra Balaam. Pregunta número 4, ¿por qué Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel? Ya lo hablamos. Dios no se lo permitió porque el pueblo de Israel dice, Dios no halló cosa impura. Estaban alineados. Pregunta número 5. ¿En qué momento el furor de Dios se levantó contra el pueblo de Israel? Adoraron a Dios y se metieron, fornicaron con las moabitas. Y aquí, a ver, ¿cuál fue la siguiente que puse? Y aquí llegamos a un punto. El cuidado de Dios. Tú y yo vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. En el hueco de su mano. ¿Para qué te sales? En el momento en el que tú decidas salir de esa cobertura, salir del hueco de la mano de Dios, cuídate. Porque por más que tú creas en Dios, hay un león rugiente viendo a quién se devora. ¿Y a quién se va a devorar? Al que se salga de la cobertura. 24,000 miembros del pueblo de Israel fueron exterminados de la mano de Dios por fornicar con las moabitas y por adorar a sus dioses. Y eso obviamente a lo mejor tú pudieras decir, ay, pero pues adoraron a sus dioses, solo fornicaron. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Porque en algún momento hemos reclamado a Dios o cuestionado a Dios el por qué. Cuando el Señor te revuelve la pregunta y te dice, no, mejor yo te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Por qué te sales? ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué no sigues la instrucción? Y realmente esto de que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios es vida para nosotros, es libertad para nuestra vida, es entendimiento puro en que nosotros podamos discernir y vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Somos débiles? En algunas ocasiones sí. Pero eso no significa que sea una excusa
para hacer con nuestra vida como nosotros queramos. Porque capítulos anteriores, el pueblo de Israel reclama a Moisés. Oye, sí, cuando nosotros estábamos en Egipto, teníamos carne, sí, cuando estábamos en Egipto no nos faltaba nada. Solo había reclamos por parte del pueblo de Israel a Dios, pero estaban alineados en lo que cabe. Pero hasta que ellos empiezan a fornicar, hasta que ellos empiezan a adorar a otros dioses, es ahí donde Dios tiene furor en contra del pueblo de Israel. Entonces, hablábamos el domingo pasado acerca de las ofrendas de muertos, hablábamos acerca del día de Halloween, y todo va con un fundamento bíblico, todo tiene un fundamento bíblico, no lo estamos sacando de una página de internet cristiana, lo estamos sacando de la Biblia. La verdad de Dios ha llegado a nuestro entendimiento para que nosotros vivamos en santidad y vivamos alineados. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es importante que tú y yo entendamos que tenemos que vivir en la verdad. Por eso es que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es a través de mí. Y si no vives en la verdad, es imposible que puedas llegar al Padre. Es imposible que puedas alcanzar la vida. Religiosos, ¿podremos parecer religiosos ante los ojos del hombre? Muy religiosos. Porque ¿qué es una ofrenda? ¿Qué es vestir a un niño de calabacita o de momia? ¿Qué tiene de malo? No estamos hincándonos ante Baal. Esos son los comentarios del mundo. Pero es por eso que Pablo viene a nuestro disco rayado de cada domingo. ¿Qué dice el disco rayado de cada domingo, Ruth? No te lo sabes. No os conforméis a este siglo. Y otra versión, la nueva versión viviente, no sé cómo le llaman esa versión, dice, no ajustes tu manera de pensar a este mundo. Date cuenta de la importancia de que tú y yo vivamos en santidad. En santidad. En el momento en el que tú y yo vivamos en santidad, esta parte me encantó. Aunque venga la mujer que quiera bajarte a tu marido y quiere echarte conjuros, hechicería, amarres, no te va a llegar. Y el Señor te va a advertir, el Señor te va a hablar. Aunque alguien te quiera maldecir, no te podrá maldecir. ¿Por qué? Porque tú estás bajo la cobertura del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque se levanten 1000 y 10,000, tú no vas a temer. Pero date cuenta de la importancia de vivir en santidad. En santidad no estamos hablando de perfección. La perfección es totalmente otra cosa. Es la importancia de que tú y yo vivamos en santidad. Aunque te maldijeren, no te van a poder maldecir. Porque obviamente aquel que te maldiga no va a escuchar la voz de Dios que te dice, que le va a decir, no puedes maldecir lo que ya es bendecido por mi mano. Pero aunque te echen maldiciones, aunque te manden a la gallina negra, aunque te echen sangre, aunque te marquen tu casa, no va a entrar maldición. ¿Por qué? Porque ahí está la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Y entonces, dice Salmo 91, hasta el versículo 7, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita. Si no habitas bajo la sombra del Omnipotente, ¿bajo qué sombra estás habitando? Ahí ustedes respondan. Pero dice, el que habita
bajo la sombra del Omnipotente. Aquí no te está diciendo, el salmista no te está diciendo, no te preocupes. Todos los que son creación de Dios habitan bajo la sombra del Omnipotente, están bajo la sombra del Omnipotente. Eso no lo está diciendo el salmista. Él está dando y haciendo referencia que nosotros somos responsables y nosotros somos los que decidimos dónde habitamos, porque el Señor nos ha dado un libre albedrío. Y Pablo lo refuerza y dice que todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es permitido siempre y cuando todo lo hagas bajo la sombra del Omnipotente. Y si lo que tienes que hacer te obliga a salirte de la sombra del Omnipotente, entonces tú sabrás, te es permitido. Dios te da un libre albedrío, pero la consecuencia la tienes que pagar. El pueblo de Israel pagó por salirse de la sombra del Omnipotente. Pagó con 24,000 hombres. ¿Sí? Dice, diré yo a Jehová. Les pongo el zoom. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Dice, y él te librará. ¿Pero por qué te librará? Porque estás bajo, ¿dónde? Bajo su sombra, porque estás habitando bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas él te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Dice, caerán a tu lado. Dice, caerán a tu lado. ¿Por qué caerán a tu lado? Porque los que caen a tu lado son los que están bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esperanza de vida. Es importante que nosotros tengamos esta revelación y este entendimiento en nuestro corazón. Los que conocemos la verdad, los que conocemos la palabra de Dios, no tenemos excusa para apartarnos del camino. Llegará la tentación y en algunos momentos caeremos. Pero así como te caigas, te tienes que levantar. Porque cuidadito de aquel que caiga en la tentación y se quede ahí hundido, porque entonces el diablo lo agarrará, lo sangoloteará y lo devorará, y entonces ahí sí cumplió el diablo su cometido, que es hurtar, matar y destruir. ¿Qué empieza a hurtar? ¿Qué hurta? ¿Mande? Tu santidad. ¿Qué mata? El propósito de Dios, tu fe. ¿Y qué termina destruyendo? Tu vida. Así es como el diablo trabaja. Y mira, de aquí yo me agarro siempre para decir lo siguiente. El diablo no puede tocar tu vida si no es por propósito de Dios. Porque, ojo, para que Satanás pudiera tocar la vida de Job, tuvo que acudir a alguien. ¿A quién acudió? A Dios. Y Dios le dice, toca todo lo que tenga, menos su alma. Toca todo. Dios es el que permite. Pero Satanás no podía tocar la vida de Job si no había autorización del que le había dado la cobertura. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo nos quedemos grabados en esta mañana. No hay forma en que Satanás pueda tocar tu vida, sino solamente si Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, no hay forma en que el diablo te toque. Pero, sí hay un pero. El diablo sí te puede hablar a tu mente. El diablo sí va a buscar la forma
en la que tú doblegues tus manos a través de la tentación. El diablo va a buscar la forma en que frecuentemente siembres semillas para con el fin de que tú te salgas de esa cobertura y peques. Y una vez pecando, es como esos videos de YouTube o de Facebook, donde les ponen una trampita a los ratones, a las ratas, ¿sí? Y entonces la rata sale de su agujero y por el olor olfatea y llega hasta donde tiene que llegar para comerse de la trampa. Pero una vez que llega a la trampa, ya no sale. Tú y yo sí podemos salir con ayuda de Dios. Pero ¿para qué te sales de la cobertura? El salirte de la cobertura puede significar destrucción de tu vida. Y quizá puedes llegar a Dios y decir, Señor, perdóname, y el Señor te va a perdonar. Pero ya todo lo que viviste, ya todas las vivencias, toda esa soledad, toda esa amargura, todo lo que perdiste por salirte de la cobertura. Y vas a llegar al cielo, vas a estar en el cielo con el Padre y vas a estar compartiendo con todos nosotros. Pero ¿cuánto tuviste que padecer aquí en la tierra para arrepentirte en tu último aliento de vida? Porque yo te pregunto, ya lo había hecho en alguna vez, pero yo te pregunto a ti, ahorita cae un rayo y nos consume a todos. ¿Quiénes se van al cielo y quiénes se van al infierno? ¿Eres salvo? Amén. Luz, seguro, seguro. Y cuidadito de aquel que diga que no es salvo, porque entonces algo está haciendo ese pecador. No te salgas de la cobertura. No desobedezcas la palabra. Vive en santidad. Mi responsabilidad es hacer lo que algunos de ustedes no hacen, y es traerte la palabra de Dios para que la verdad de la palabra de Dios traiga esperanza a tu vida y libertad a tu alma. Pero si tan solo escudriñáramos la palabra de Dios en nuestros hogares, 5 minutos que le dediques a la Biblia, 5, van a ser los 5 minutos más poderosos de tu vida, porque entonces dice que la palabra de Dios, aparte de que nunca vuelve vacía, dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta las entrañas y redarguye el alma. No sabes qué hacer, no sabes hacia dónde dirigirte, escudriña la palabra de Dios, abre la palabra de Dios. Tengo muy marcado una de las personas que llegó a pisar la iglesia y me decía, es que hablas mucho de la ley, dice, y la ley ya no, ya es gracia. Y por eso se fue. Y no me entra en mi cabeza, no me entra en mi cabeza cómo predicar de una gracia si no se predica de una ley. La ley es vida. Para mí la ley es vida, porque la ley es la que te dice qué hacer y qué no hacer. Y la gracia entra cuando en tu desobediencia por no aplicar la ley, es ahí donde te sostiene la gracia del Señor, por no cumplir la ley. Así es como yo pienso que funciona. Así es como Pablo lo explica. Pero mucha gente no quiere obedecer. Y ayer también mi suegro empezó a filosofar con nosotros un rato, ¿no? y ese es un tema que él nos va a predicar, porque por eso está preguntando, porque lo quiere predicar. Entonces no lo voy a quemar ahorita, no voy a quemarme ese cartucho, se lo voy a dejar a él para que nos lo predique. Pero te das cuenta de la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios es que si no has conocido al Señor, la soberanía nos cuesta trabajo entenderla. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, transforma tu entendimiento, ¿verdad?
¿Mande? Me lo voy a aprender. Apréndetelo porque es el himno de esperanza de vida. Pero viene la pregunta más importante del día, entonces, ¿cómo transformo mi entendimiento? ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento, esperanza de vida? Del mismo texto de dice renovando. ¿Cómo renovamos? Y todo viejo en el nuevo. ¿Cómo renovamos la luz? Sacándolo bien. Lo viejo y ya. Sí. ¿Y cómo lo sacamos? Pues hay que orar, hay que buscar a Dios. ¿Manda? Con la palabra, hay que escudriñar la palabra de Dios. Pero he aquí la importancia, esperanza de vida. El decirte, hay una forma en la que el diablo no puede tocar tu vida. Es estando bajo la sombra del omnipotente. Y qué hermoso es saber que tú puedes vivir tranquilo. Y qué hermoso saber es que si tú vives tranquilo porque sabes que estás en obediencia y en santidad y de repente el diablo metió su cola, qué hermoso saber es que Dios lo está permitiendo dentro de su soberanía, y qué hermoso saber es que si Dios lo está permitiendo es porque Él está teniendo un propósito para con tu vida y para con lo que está haciendo. Pero qué complicado es entenderlo si no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Porque entonces, si no hemos ajustado, no hemos transformado nuestro entendimiento, entonces ahí vendrá el cuestionamiento. ¿Por qué, Dios, si yo te sirvo? ¿Por qué, Dios, si yo te amo? ¿Por qué si yo vivo en santidad? ¿Por qué? Porque no has cambiado tu manera de pensar, no la has transformado. Pero cuando la transformas, entonces entiendes que es soberanía de Dios, que es propósito de Dios y que el vaso del barro no le podrá decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Porque el alfarero responderá a ese vaso de barro y le dirá, porque yo tengo un propósito. Y ese propósito no lo vas a entender quizá ahorita. Pero cuando termine el desierto, cuando termine la tempestad, sabrás que el Señor es maravilloso. Sabrás que Él no se había equivocado. ¿Cuánto tiempo tenga que pasar? Lo que tenga que pasar. Que suceda bajo el kairos del Señor y no bajo nuestro cronos. Porque nuestro cronos es engañoso. Nuestro cronos habla de impaciencia, nuestro cronos habla de afán. Pero el kairos de Dios habla de su divinidad, de su gloria y de que su tiempo es perfecto. Amén. Amén. Amén, Jesse. Amén. Sí, amén. Ahora la pregunta es, ¿en dónde estás ahorita, esperanza de vida? ¿Bajo la sombra del omnipotente? ¿O estás peleando con los leones que están fuera de la sombra del omnipotente? Ahí te estás dando unos buenos trancazos. Mira, si eres de los que están batallando ahorita con el mundo, si eres de los que se están agarrando unos buenos trancazos con los leones y con los osos que están fuera de la cobertura de Dios, mi consejo es, regresa al hueco de su mano y a la sombra del omnipotente. Porque ahí, ¿qué dice? Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos un refugio. Nosotros necesitamos ir a ese lugar donde nuestra vida no puede ser tocada. Y vuelvo a lo mismo. Si llega a tocarte algo, tú tranquilo, calma, porque el Señor tiene todo bajo control. A veces las cosas no salen como uno quisiera, ¿verdad? Porque somos afanosos.
materialistas, orgullosos, etcétera. Todo lo que viene en Eclesiastés. ¿Y quisiéramos todo? Ya. Quisiéramos doblar nuestras rodillas y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Quisiéramos doblar nuestras rodillas y hallar la sanidad. Quisiéramos doblar nuestras rodillas y encontrar nuestras familias transformadas. Quisiéramos doblar nuestras rodillas y encontrar la bendición financiera en nuestras manos. Pero tú dime si así funcionan las cosas. ¿Han escuchado ese versículo que dice, mío es el oro y mía es la plata y el oro? ¿Sí? Pero, ¿qué dice Ageo acerca de ese versículo? ¿Por qué lo menciona? ¿Con qué propósito Ageo hace referencia a que de Dios es la plata y el oro? ¿Vale? No. Dice, la gloria de esta casa será mayor. Y se lo estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, pero dice, y los príncipes y los reyes vendrán y en pocas palabras glorificarán con su riqueza a esta casa, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Y entonces, haciendo referencia a este versículo, te das cuenta que Dios es dueño de todo, pero todo es para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que tú pidas y no glorifique al Señor, estoy seguro que no llegará a tu vida. Pero todo lo que tú pidieres en el nombre del Señor, que sea para la gloria y honra del Señor, entonces yo no te diría prepara tus dos manos. Yo te diría saca el costal, porque el Señor va a derramar la bendición. Ahora sí lleva el asna y tus dos criados, porque el Señor dará en abundancia. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Llegamos a dos conclusiones. La primera conclusión, nadie puede maldecirte si vives conforme a la voluntad de Dios. Y segundo, el pecado obviamente siempre va a contraer consecuencias a nuestra vida. El pecado Dios te lo va a perdonar, pero la consecuencia la tienes que pagar. ¿Sí? Cierra tus ojos ahí donde estás. Date un momento para reflexionar. ¿En dónde me encuentro en este momento? Ese es el propósito de esta reunión en este domingo, Esperanza de Vida. Hacerte reflexionar, recapacitar en dónde te encuentras en este momento. ¿Estás viviendo, realmente estás viviendo bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente? ¿O hay cosas todavía en las que de repente te sales de su sombra para ir y pecar, ir y hacer conforme a lo que tu carne te pide? ¿Dónde estás, Esperanza de Vida? ¿Dónde te encuentras? Dice el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Te sientes perseguido? ¿Sientes que todo te sale mal? Hay algo que se llama soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es que Él es el que permite y el que hace conforme a su voluntad y a su propósito. Eso es la soberanía.
Pero hay otra cosa que se llama libre albedrío, y el libre albedrío es lo que tú decidas, que obviamente traerá consecuencia. Y yo creo que tú sabes, me atrevo a decir que tú sabes si es soberanía de Dios o si es pecado o si es malas decisiones por cómo vives. Si tú sabes que pecas, si tú sabes que no estás viviendo en obediencia, yo te invito esta mañana a que te pongas en el hueco de su mano una vez más. Experimenta lo que es vivir en santidad, experimenta lo que es vivir en rectitud, experimenta lo que es vivir en integridad. Y date cuenta de los hermosos beneficios que tiene el vivir bajo la sombra de sus alas. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel pecó con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses, había una mujer moabita y un hombre moabita. Y dice la palabra de Dios que el nieto de Aarón, Fines, los vio y con una lanza los mató. Fines se dio cuenta de que había algo que estaba mal. Había un celo en su alma y en su espíritu, un celo por Dios. Y es por eso que Dios dice, por lo que Fines ha hecho, por el celo que él ha hecho, dice, su descendencia será bendita. Es una decisión la que tú tienes que tomar en esta tarde. Y esta decisión es tomar una lanza, así como Fines lo hizo. Tomar la lanza y aniquilar lo que tú sabes que no puede reinar en tu vida porque no le glorifica y no le agrada a Dios. Mejor que nadie de los que nos encontramos aquí, en esta iglesia y en esta congregación, mejor que nadie tú eres el que sabe lo que tiene que ser echado fuera de tu vida, para que puedas hallar gracia delante de los ojos de Dios y para que su mano de bendición se manifieste en tu vida. Necesito que puedas identificar eso que necesitas echar ahora, en este domingo de tu vida. No dejes que sea una prédica más, no dejes que sea un domingo más. Hoy tienes que decidir, hoy decide qué es lo que tienes que echar. Decídelo ya. No negocies. No vaya a ser que vaya Dios a irarse contigo, porque tu intención vaya a ser otra, así como le pasó a Balaam. No se trata de negociar con Dios. Dios ya dio la indicación, Dios ya dio el mandato. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Obedece. Ahí donde tú estás, dile: Padre, perdóname porque he pecado. Perdóname porque así como Balaam no vio al ángel del Señor, yo tampoco veía lo que tú querías mostrarme. Padre, perdóname porque este pecado me estaba sacando totalmente de tu cobertura. Padre,
aparte de pedirte perdón por mis pecados, quiero pedirte que tú me ayudes a ser celoso, Señor, de la santidad que tú me das. Padre, que pueda apartarme de la inmundicia de este mundo. Que pueda tener este discernimiento como la que tuvo Fines, Dios. Dios, dame lo que necesito en esta tarde para vivir en obediencia, para vivir en rectitud, para vivir en integridad, no solamente delante de los hombres, sino delante del Todopoderoso. Dame esta voluntad para tener este dominio propio y abstenerme del pecado, apartarme, Señor, de todo lo que no te agrada, de todo lo que no te glorifica. Empieza a renunciar, esperanza de vida, renuncia al pecado. Tú sabes qué pecado necesitas renunciar, a qué pecado renuncias. Yo renuncio, dile, Señor, yo renuncio. Yo renuncio a los malos pensamientos, renuncio a la incredulidad, renuncio, Señor, a la fornicación, renuncio al adulterio mental, renuncio al adulterio físico, renuncio al robo, renuncio a la mentira, renuncio al chisme, renuncio, Padre, a la falta de identidad sexual. Renuncio, Señor, a todo aquello que me había mantenido fuera de tu cobertura. Yo renuncio y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio y lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo hombre fuerte, sodomista, sea echado fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte de muerte sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo devorador y todo espíritu cazador que aceche tu alma, que aceche tu cuerpo, en el nombre de Jesús sea echado fuera de tu vida y de tu familia. Que todo espíritu de hechicería, que todo espíritu de ocultismo, que todo espíritu de maldad se ha echado fuera con la misma presencia del Señor al momento en el que tú entres bajo la sombra de sus alas. No va a haber forma en que el destructor y el devorador pueda acabar con tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Remabaca. En el nombre de Cristo Jesús hay vida. En el nombre de Cristo Jesús declaramos vida. En el nombre de Cristo Jesús declaramos restauración física. En el nombre de Cristo Jesús declaramos restauración del alma. En el nombre de Cristo Jesús declaramos conforme a la palabra que cada promesa del Señor sobre tu vida se active bajo su soberanía, bajo su propósito y bajo su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que estaba muerto resucite por la diestra del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, los sueños que se habían muerto se activen ahora. En el nombre de Cristo Jesús, tus ojos sean abiertos y vean la gloria del Padre en los cielos. Que las compuertas de los cielos se abran y que tus ojos únicamente miren su grandeza, únicamente miren su propósito, miren su voluntad. Que tu mente en el nombre de Jesús sea transformada. Que seas transformado ahora en el nombre de Jesús. Que seas transformado para que puedas entender su voluntad, para que puedas entender su soberanía, la cual es agradable, es perfecta, es única.
Y es por eso, Señor Dios Todopoderoso, que te exaltamos, te glorificamos y te honramos en esta congregación, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú permites, porque no hay cabello de nuestra cabeza que no se caiga si no es por tu voluntad. Porque a pesar de que vivimos en una tempestad, esta casa, este cimiento es sólido, es fuerte, y este es Jesucristo de Nazaret, el que está con nosotros. Bajo la sombra del Omnipotente nos ponemos en esta tarde, bajo tu sombra, bajo tu cobertura. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, transforma, Señor, todo lo que somos, para que podamos exaltarte y glorificarte como tú te mereces. No hay lugar para la muerte, no hay lugar para la deshonra, hay lugar para el Dios de los ejércitos, hay lugar para Jehová Rafa, hay lugar para Jehová Jireh, hay lugar para Jehová Shalom, hay lugar para Jehová Shaddai, hay lugar para nuestro Dios, para que tú habites, para que tú reines, para que tú hagas conforme a tu corazón. Una iglesia que cree en ti, una iglesia sujeta a tu voluntad, una iglesia que obedece, una iglesia que te busca, una iglesia que no se queda únicamente con lo que escucha, sino que escudriña la vida de tu palabra. Ahí donde tú estás, ¿por qué no le dices a tu Padre Todopoderoso, a tu Dios celestial: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Atrévete a decirle: Señor, yo quiero más de ti. Yo sé que tú tienes algo para mí. Yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Yo sé que puedes cambiar mis pensamientos. Yo sé que puedes transformar mi corazón. Yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes liberarme. Yo sé que tú puedes hacerme libre del homosexualismo, del lesbianismo, de todo aquello que atormenta mi alma. Yo sé que tú puedes en este día manifestar tu mano en mi vida. Yo sé que tú puedes enderezar mi camino para que pueda vivir en santidad y apartarme de la fornicación. Yo sé que tú puedes tomar mi vida y enderezar mi camino. El Señor Dios Todopoderoso puede hacer todo. Búscalo. Búscalo. Y deja que sea su soberanía, haciendo las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en esta tarde. Salvo estoy en tu mano y me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre, y como mil caerán a mi lado y diré: en ti confiaré, porque puedo
estoy en tu mano. Y a mi lado caerán como 1000 y 10,000 caerán, y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré, porque puesto en ti no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano, porque puesto en ti no sobrevendrá mal, a salvo estoy